Bueno, ahora es un gusto presentarles al profesor Marcelo Boeri, que nos hablará sobre Sócrates y el problema del conocimiento, la ignorancia y el autoengaño. Gracias, profesor Boeri. Okay, thank you so much, Victor. I would like to thank Professor Morrison, first of all, for having invited me to give this talk today here. I'm not planning to read the whole text you have there. I'll skip some parts so I can present my lecture in no more than 40 minutes. It's 1:09 p.m. here in Chile, so you can calculate the time. I speak in Spanish, as you know, but, well, you have a copy of my text, so I hope you can follow me. Okay. Seguramente es una perogrullada o un truismo decir que conocimiento e ignorancia son dos temas claves para entender el pensamiento socrático, ¿no? Como todo el mundo sabe, si yo pudiera explicar o alguien pudiera explicar con claridad qué entiende Sócrates por conocimiento e ignorancia, lo cual no, en mi caso, uno podría solucionar un problema relevante que ya tiene muchos siglos de debate en todas las tradiciones interpretativas y en todas las lenguas, ¿no? Mi propósito es mucho más simple que eso y se limitará a analizar, a veces de una manera un poco especulativa, algunos pasajes bien conocidos de Jenofonte y sobre todo de Platón que sirven para reconstruir la figura intelectual de Sócrates. Y me interesa centrarme en algunos pasajes en los que creo que las nociones de conocimiento e ignorancia se conectan con el problema del engaño y del autoengaño. O más precisamente uno podría decir del modo en que las personas creen estar en posesión de un conocimiento cuando en realidad no tienen razones lo suficientemente poderosas para creerlo, digamos. Para estudiar el tema del conocimiento en Sócrates y en particular su tesis de que las virtudes, las aretai, son formas de conocimiento saber, comenzaría haciendo una suerte de contrapunto con Aristóteles, el primero que intenta mostrar críticamente que ese tipo de identificación entre virtud y conocimiento no puede ser posible, ¿no? Y en esta parte voy a sugerir que el conocimiento del que habla Sócrates cuando identifica las virtudes como forma de conocimiento no puede ser un conocimiento puramente teórico o teórico proposicional definicional, como incorrectamente a mi juicio parece haber pensado Aristóteles. En la sección final voy a hacer referencia a un enfoque relativamente reciente que otorga especial relevancia a la ignorancia en el contexto de una teoría epistemológica. La epistemología como disciplina filosófica la entendemos generalmente, dicho de un modo muy general, como una teoría que pretende explicar, entre otras cosas, la naturaleza, alcance y valor del conocimiento. Tanto en las definiciones lexicográficas que encontramos en los diccionarios ordinarios como en las definiciones más filosóficas, la ignorancia suele presentarse como lo opuesto al conocimiento y por lo que ella a veces se entiende como mera falta o ausencia de conocimiento, ¿no? Eso es lo que algunos estudiosos, filósofos suelen llamar la visión estándar sobre qué es ignorancia, ¿no? En este sentido, se puede argumentar que el conocimiento y la ignorancia son términos complementarios. Si el sujeto C ignora la proposición P, solo si ese no conoce P. Obviamente decir que la ignorancia es falta o ausencia de conocimiento es una caracterización apropiada de lo que es ignorancia, por lo menos en términos muy generales, pero no es muy informativa ni esclarecedora. No dice mucho acerca de su papel, si es que tiene algún papel, en el dominio epistemológico. Tal comprensión de la ignorancia se puede tomar como un truismo que no agrega demasiado y por eso se argumenta que el tema de la ignorancia ha sido descuidado en el tratamiento técnico-filosófico de la epistemología. Me refiero a un libro publicado recientemente en 2016, editado por Le Morvan y Peels. Está citado en mi nota 3 del paper. Lo que estos enfoques recientes en los debates epistemológicos quieren hacer es mostrar el papel de la ignorancia en teorías que intentan explicar el problema del conocimiento. Ahora, cuando afirmo que hay un tipo particular de ignorancia de connotaciones socráticas, que es esencial para la adquisición del conocimiento, dada la estructura epistémica de la sociedad, no pretendo sugerir, desde luego, que Sócrates ya había notado todas las dificultades asociadas al papel a veces positivo de la ignorancia o de cierto tipo de ignorancia
en un proyecto epistemológico, o incluso que su proyecto fuera un proyecto epistemológico, en el sentido contemporáneo de la expresión. Ese no es mi punto, naturalmente. Pero está claro que advirtió la relevancia de cierto tipo de ignorancia en la adquisición de conocimiento y que era consciente de la división del trabajo cognitivo que podemos encontrar en la sociedad. Para mostrarlo, discutiré de un modo muy superficial y breve cómo entiendo la llamada ignorancia socrática, por un lado, en oposición a la ignorancia obstinada o contumaz, como solemos decir en español, stubborn ignorance, ¿no? Y la función que se puede atribuir a la ignorancia y las virtudes intelectuales que pueden entenderse como correctivos, por así decir, de dicha ignorancia. I skip the rest of this page and we can go directly to my page number 3. Creo que uno de los impedimentos que en general uno tiene para entender las nociones socráticas de conocimiento, uno entre varios, e ignorancia, depende muchas veces del modo en que en el sentido común, incluso en el sentido científico o científico-filosófico, uno entiende conocimiento e ignorancia. Un conocimiento habitualmente se asocia a una proposición verdadera, ignorancia, por el contrario, a una proposición falsa. Si esto es así, tanto el conocimiento como la ignorancia se dan asociados a contenidos cognitivos específicos que tienen que ver con una disciplina específica en la que ciertas proposiciones son verdaderas y otras ciertas proposiciones son falsas. Soy consciente de que decir que el conocimiento del que habla Sócrates cuando identifica las virtudes como forma de conocimiento no puede ser un conocimiento teórico proposicional, es algo que los estudiosos de Sócrates y el socratismo han discutido ya amplia y largamente. De todos modos, me parece que puede revisitarse el problema. Cuando Sócrates conecta conocimiento con virtud, su anclaje en la acción, creo, es particularmente vigoroso. El término conocimiento del que habitualmente habla Sócrates tiene relación directa con la pregunta ¿cómo hay que vivir? Si un proyecto esencial de un ser racional debe ser aclarar qué es una vida verdaderamente buena y cuál es la manera correcta de vivir, ese conocimiento no puede ser entonces solamente un conocimiento proposicional, entendido como un estado cognitivo consistente en que la persona que conoce se encuentra dispuesta de cierta manera respecto de un cierto contenido proposicional específico. El conocimiento del que habla Sócrates cuando dice que las virtudes son formas de episteme o de frónesis, no parece vincularse directamente con ese tipo de descripción respecto del conocimiento. Siempre es una dificultad, desde luego, importante, saber con precisión cuál es el tipo de conocimiento que se identifica con la arete. Lo que quiero hacer notar es que Sócrates a veces implica, de un modo relativamente claro, que el conocimiento que se identifica con la virtud no puede ser conocimiento en sentido proposicional, ni únicamente un estado interno o disposición del alma. Conocimiento también puede entenderse como un actuar de un modo determinado. Para tratar de hacer plausible esa afirmación, hago referencia a mi texto 1, el texto número 1 en el handout, que es un pasaje tomado del Gorgias, bien conocido. Lo parafraseo muy rápido. La virtud consiste en satisfacer los deseos que hacen mejor a la persona, no los que la hacen peor. No es propio de la persona moderada evitar lo que debe ni perseguir lo que no debe, sino perseguir y evitar lo que debe perseguirse y evitarse, de donde se sigue que el moderado debe ser justo, valiente y piadoso, una persona perfectamente buena, dice Sócrates, y que le vaya bien y se encuentre bien en todo lo que hace. Y a quien le va bien es dichoso y feliz, en tanto que a quien le va mal es perverso y miserable. Si eso es así, creo que es más o menos claro por qué para Sócrates el conocimiento que es la virtud es no solo un determinado estado del alma, sino también actuar de una manera determinada, es decir, actuar bien o correctamente, lo cual redunda en un irle bien a uno, un tener éxito, porque da lugar a una vida próspera, es decir, una vida de buena calidad. Para mostrar por qué creo que el conocimiento del que habla Sócrates no puede ser solamente conocimiento teórico, haré una rápida referencia a la lectura que hace Aristóteles de Sócrates. Aristóteles ataca a Sócrates cuando argumenta que lo que cuenta en sede práctica, lo que es relevante en sede práctica, no es saber qué es el bien, sino volverse bueno. Ese es mi texto número 2. My text number 2 in the handout. El hecho de que Aristóteles tome el punto de partida de Sócrates de que la virtud es conocimiento y que ese conocimiento debe entenderse en términos de conocimiento teórico es particularmente obvio en mi texto número 3, un pasaje de la Ética Eudemia, que reconstruyo el argumento muy rápido de la siguiente manera.
Sócrates parece suponer que conocer la justicia y ser justo se dan simultáneamente. Pero a diferencia de lo que ocurre en ciencias teóricas, como la geometría, es el ejemplo de Aristóteles, no es seguro que tan pronto como uno haya aprendido lo que es la justicia, uno sea o se vuelva o llegue a ser justo. Esto muestra, creo, que Aristóteles entiende conocimiento en el sentido de conocimiento teórico, ya que homologa el conocimiento que según Sócrates es la virtud a un conocimiento teórico como el de la geometría. Pero desde luego ese no es el caso, es decir, no es el caso que el conocimiento que es la virtud pueda identificarse con un conocimiento como el conocimiento geométrico. No puede ser el mismo el modo en que uno sabe qué es la justicia y el modo en que uno sabe geometría, porque si uno efectivamente entiende, perdón, porque a diferencia del conocimiento geométrico, lo que Sócrates parece sugerir todo el tiempo es que si uno efectivamente entiende o sabe qué es la justicia, no puede sino actuar con justicia. Si uno solamente es capaz de definir justicia, pero es incapaz de actuar con justicia, solo cree que sabe lo que es la justicia. Aunque me parece que sin duda hay un ingrediente teórico en la episteme que es la virtud. Es un ingrediente que debe ser internalizado o incorporado en el sentido recién indicado, es decir, en el sentido de que uno ha identificado ese conocimiento con su acción. Si uno sabe por qué es capaz de dar una definición de moderación, por ejemplo, como algunas de las que da Platón en la República, ahí están los pasajes en la nota 7 de mi texto, pero no es capaz de actuar moderadamente en los casos concretos de acción que así lo requieran, uno no sabe qué es moderación. Creo que ese es el punto de Sócrates. Si, como dice Aristóteles en mi texto 2, en el dominio práctico lo relevante no es saber qué es el bien, sino volverse bueno, ya que el mero saber qué es el bien no tendría ninguna utilidad, lo que está implicando es que el mero saber teórico de X no garantiza que la gente ejemplifique en su acción el contenido de X. Bueno, paso directamente a la página 5. Hay otro argumento. I'm on page number 5 now. Hay otro argumento interesante en Aristóteles, que en vista de la brevedad omití en el handout, es un pasaje de la Ética Eudemia, donde Sócrates afirma que, bueno, las virtudes son formas de conocimiento, dice Aristóteles. Si este es el caso, hay que investigar qué significa conocimiento, ya que el conocimiento puede ser utilizado tanto verdaderamente, alethos, dice Aristóteles, es decir, correctamente, o para cometer un error, o sea, incorrectamente. Por ejemplo, cuando alguien de manera voluntaria escribe incorrectamente, está usando el conocimiento como ignorancia, argumenta Aristóteles. Ahora, si la justicia es una forma de conocimiento y el conocimiento puede ser usado, ya sea correcta o incorrectamente, podría ser posible usar la justicia de manera incorrecta, es decir, como injusticia. De modo que cuando uno realiza una acción injusta, uno será injusto a causa de la injusticia. Cuando uno lleva a cabo acciones injustas, uno estará llevando a cabo tales acciones a causa del conocimiento, lo cual es absurdo, concluye Aristóteles. Por lo tanto, las virtudes no pueden ser formas de conocimiento porque una gente no puede ser ignorante a causa del conocimiento. Sin embargo, para Sócrates, la única acción mala es estar privado de conocimiento. Esta es la famosa línea esa de Protágoras 345b5 y algún pasaje del Eutidemo donde se reproduce la misma idea. Pero claro, estar privado de conocimiento no es algo que resulte de un uso incorrecto deliberado del conocimiento. Simplemente es ignorancia, ¿no? La ignorancia, según Sócrates, no es más que el estado cognoscitivo opuesto al conocimiento, no el mal uso del conocimiento, y uno podría suponer, entonces, actuar mal, ¿no? Ya que la única acción mala es estar privado, ¿no?, de conocimiento. Más aún, el tipo de conocimiento en el que está pensando Aristóteles, un conocimiento técnico como el del médico o el geómetra, no puede ser el tipo de conocimiento que Aristóteles entiende como, perdón, no puede ser el tipo de conocimiento que Sócrates entiende como conocimiento de lo bueno y de lo malo. Para eso se puede dar un vistazo a mi texto número 4, que es un pasaje tomado del Cármides de Platón. Allí Sócrates dice, ¿no?, que el tipo de conocimiento que se identifica con la virtud es el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y además hay que hacer notar el hecho de que es el tipo de conocimiento que Sócrates dice que él no posee.
Ahora, la objeción de Aristóteles de que las virtudes no pueden ser formas de conocimiento porque una gente no puede ser ignorante a causa del conocimiento, creo que probablemente fue advertida por el Sócrates platónico en mi texto número 6, que es un pasaje tomado del Hipias Mayor. Aun creo que aun cuando creo que este no habría identificado este tipo de sabiduría o sensatez con la sabiduría que se identifica con la virtud, es decir, con el conocimiento o el tipo de conocimiento que ayuda a la gente a elegir correctamente, a actuar bien y vivir bien. En ese pasaje, Sócrates argumenta así, muy rápidamente dicho: los embusteros, los mentirosos, son capaces de engañar, los astutos son engañadores o por estupidez e insensatez, o bien por malicia y un cierto tipo de frónesis, dice ahí Sócrates, o el Sócrates de Platón. Son engañadores por lo segundo, ¿no? Aunque claro, uno podría suponer que esta no es la frónesis que se identifica con la virtud. En fin, puedo volver rápidamente después de esto. De donde se sigue que son frónimoi, dice Platón. Si lo son, saben lo que hacen, y si lo saben, son conocedores o competentes, son sophoi, al menos en lo que se refiere al hecho de engañar o al engaño, simplemente. De aquí parece seguirse que una persona que es ignorante no puede ser un mentiroso, no puede ser mentirosa ni engañar. Dicho de otra manera, el engaño presupone estar en posesión de un cierto tipo de conocimiento. Quien es ignorante, aunque desee decir una mentira, muchas veces dirá, azarosamente, la verdad de modo involuntario, precisamente por el hecho de no saber, de no tener un conocimiento. En cambio, quien conoce o sabe, si quiere mentir, puede hacerlo siempre de la misma manera. El geómetra bueno y competente, Platón usa acá el ejemplo del geómetra de nuevo, es decir, el que en sentido estricto es geómetra, es el más capaz tanto de mentir como de decir la verdad. Y si alguien puede engañar con respecto a las figuras, ese es el geómetra competente. Well, we can go directly to page number 7, página 7, la tercera sección de mi texto. Cuando Sócrates sostiene que las virtudes son formas de conocimiento, debe querer decir que son conocimientos internalizados en el sentido de que dicho conocimiento se traduce, por así decir, es una expresión bastante poco clara, ¿verdad? Pero en fin, no se me ocurre otra por ahora. Se traduce a una acción. Sería un conocimiento que contribuiría a profundizar en la comprensión de lo que es conveniente uno mismo como sujeto racional y también a profundizar en el autoconocimiento. Para planear un curso de acción parece imprescindible conocerse a uno mismo. Ahí me parece interesante hacer referencia al texto número 8, que es un pasaje tomado de los Memorabilia de Jenofonte, los recuerdos de Sócrates. Si no fuera así, los planes que uno haga respecto de la propia vida no podrían llevarse a cabo de un modo razonable. Pero si este es el caso, quien efectivamente esté en posesión de un conocimiento que se identifica con la arete, no engaña ni se engaña. No engaña porque ese tipo de conocimiento no puede nunca ser empleado mal, como argumenta Aristóteles. Y no puede serlo porque un arete es lo mismo que el bien. Sería contraintuitivo pensar que el bien puede ser usado para hacer algo malo como engañar. Si así fuera, no podría ser algo bueno en sentido estricto, pero la arete es el bien, y seguramente, me parece, en opinión de Sócrates, el bien en sentido estricto. Pero además uno no podría autoengañarse, porque el conocimiento que es la arete no es el mismo tipo de conocimiento que presupone el autoengaño, que es un conocimiento que instrumentalmente apunta a algo malo, engañar. También Jenofonte pone a veces especial énfasis en la relevancia del aspecto práctico del conocimiento en el sentido de autoconocimiento. Es gracias a ese conocimiento de sí mismas que las personas reciben múltiples beneficios y sufren, en cambio, numerosos males por estar equivocadas respecto de sí mismas, dice Jenofonte en mi texto número 8. Quienes se conocen a sí mismos saben lo que es adecuado para sí mismos y distinguen lo que pueden hacer de lo que no pueden. Si llevan a cabo únicamente lo que saben, obtienen lo que necesitan y les va bien. Si se abstienen de hacer lo que no saben, evitan cometer errores y por tanto evitan que les vaya mal. En cambio, los que no se conocen caen en el autoengaño, por el hecho de engañarse en cuanto a sus propias capacidades, ¿no? Dice ahí Jenofonte en 4.2.27 de los recuerdos de Sócrates, ¿no? Se equivocan en todo y caen así en su propia desgracia.
Pero lo más relevante, creo, del énfasis en el autoconocimiento es que si uno se conoce a sí mismo, podrá evitar desear lo que no le conviene. Y ello porque si uno desea hacer algo que no depende de sí mismo, porque está más allá de lo que debe y no debe, o que no está a su alcance lograr de una manera efectiva, se producirá una frustración y por tanto un dolor. Esto es un poco especulativo de mi parte y depende de la lectura que hace el estoico Epicteto de algunos pasajes de Platón y de Jenofonte. Ahí estoy estoicizando un poco la cuestión. Voy directamente ahora a la página número 8, ¿no? A las primeras líneas. Sócrates, como sabemos, está interesado en desenmascarar a quienes dicen ser expertos en una cierta área profesional sin serlo realmente. En su tarea de desenmascaramiento, por así decirlo, advierte que es consciente consigo mismo de que no es sabio en absoluto. Ahí está el famoso pasaje de la Apología Platónica, que es mi texto número 11. Hay un sentido en el que Sócrates está convencido de que, aunque extraño, lo que dice el Dios debe ser cierto, respecto de que, bueno, cuando el Dios dice que Sócrates es el sofótato, es sapientísimo, el más sabio de todos, ¿no? Y creo que hay un sentido en el que Sócrates está convencido de que, aunque extraño, lo que dice el Dios debe ser cierto y, y, y por tanto, irrefutable, ¿no? Es interesante acá advertir que Sócrates no duda de lo que cree respecto de sí mismo, pero el hecho de que no se presenta como un experto en ningún ámbito cognitivo, esto es lo que me interesa subrayar particularmente estas líneas bien conocidas de la apología platónica, ¿no? Esto es, el hecho de que él no se presenta como un experto en ningún ámbito cognitivo no lo condena a la actitud de supuesta autoridad cognitiva a la que se ven sometidos los supuestos expertos que entrevista, que Sócrates entrevista, y que luego del debate dialógico quedan desenmascarados respecto de su propio conocimiento. En general, eso lo que indica es que esas personas, el político, el poeta, el artesano, etcétera, se perciben a sí mismos como más sabios de lo que en realidad son. Eso puede tratarse simplemente de una pose, uno podría decir, una especie de simulacro de los supuestos expertos. También puede ser que dichos expertos ya hayan caído en el autoengaño y de hecho ya hayan comenzado a creer que saben lo que en realidad ignoran, y desde esta perspectiva no puede atribuírseles una intención de engañar a los demás. Platón recuerda esta idea en un pasaje, a mi juicio, muy interesante del Sofista, 267c, ese es mi texto número 12, un diálogo, desde luego, muy tardío, ¿verdad? Y en ese sentido poco socrático, pero allí agrega algunas observaciones que me parecen interesantes para esto. Agrega que quienes quieren pasar por sabios intentan esforzarse por hacer pasar como si estuvieran presente en ellos eso que creen. En este caso se trataría de personas que, aunque advierten su ignorancia, se esfuerzan por hacer creer, ¿no? Pretenden ser sabios, simulan ser sabios y por tanto parecen tener la intención de engañar a los demás, ¿no? Esta en parte creo es la situación que se describe en el texto número 6 del Hipias Menor que comenté hace unos momentos. Si la persona en cuestión es la que describe Platón en Sofista 267c, la discusión dialógica ya no tendrá ningún efecto en el sentido del efecto terapéutico de quien en buena fe reconoce que no sabe lo que creía saber y elimina de sí mismo el estado de ignorancia. En cambio, si quien tras la discusión dialógica ha sido refutado y admite que se encuentra en el error, esa persona puede comenzar el largo camino, por así decir, del autoconocimiento. Bueno, I skip the rest of the page for the sake of brevity again. And I go directly to the fourth section of my paper, la ignorancia como virtud epistémica, no sin antes decir muy rápidamente, ¿no?, que en esos pasajes, bueno, ahí cito en mi texto 10 un pasaje del Fileo, ¿no? A propósito, es de nuevo un diálogo muy tardío, ¿no?, que no puede invocarse como diálogo socrático, whatever it means, diálogo socrático. Pero bueno, es un pasaje interesante el pasaje del Fileo porque hay ejemplos muy concretos de autoengaño, ¿no? Es mi texto número 10, tomado del Fileo 48de. Voy directamente a la sección 4 para ir acercándome paulatinamente ya al límite de tiempo que tengo, pero creo que estoy bien con el tiempo, ¿verdad, Víctor? Cualquier cosa me avisas, Víctor. En el texto de la Apología, Sócrates argumenta que su conocimiento es un conocimiento humano en la medida en que lo único que en rigor sabe es que no sabe o que no cree saber lo que en realidad
no sabe. Una descripción de su conocimiento que refiere a la virtud epistémica de la humildad, o lo que algunos epistemólogos sociales contemporáneos han llamado la virtud epistémica de la humildad o de la modestia cognitiva. Es una sabiduría o conocimiento que se limita a la conciencia de los límites del propio saber. Desde luego que Sócrates no habla de sociedad cognitivamente hiperespecializada, pero es consciente de que hay dominios cognitivos específicos y de que el hecho de poseer un saber en un área profesional no habilita a quien posee dicho conocimiento a conocer también otras áreas en las cuales uno es un lego, un lay person, digamos, ¿no? Esto es lo que le pasaba, ¿no?, a los artesanos, ¿no?, en el pasaje de la Apología de Sócrates, ¿no?, que por ser conscientes de estar en posesión, ¿no?, de un determinado tipo de contenido cognitivo, se sentían habilitados a opinar en otras áreas para las cuales también necesitarían estar en posesión de contenidos cognitivos específicos, ¿no?, los que son específicos a esa área de especialización cognitiva. Sin embargo, el ignorante, entendido por supuesto acá como un lego, ¿no?, aquel que, a diferencia de un experto en un área cognitiva, carece de un conocimiento experto en algún dominio profesional, normalmente carece de la capacidad requerida para reconocer su ignorancia. Esto puede generar en un ignorante una ilusión en cuanto a la cantidad y calidad de conocimiento que posee, lo que la epistemología contemporánea denomina a veces la ilusión del conocimiento. Peor aún, el ignorante también se siente bendecido, por así decir, por el exceso de confianza. Desde luego que todos padecemos un sesgo de exceso de confianza, por el cual tenemos la impresión de estar mejor informados que lo que en realidad estamos, y tener más confianza de lo que deberíamos en nuestros puntos de vista. Este es un aspecto del problema de la ignorancia y del efecto devastador que ejerce en quien la posee ampliamente reconocido por psicólogos cognitivos y filósofos contemporáneos, pero que creo, y espero no estar exagerando demasiado, que ya fue advertido por el Sócrates de los textos platónicos, incluso de algunos textos de Xenofón. Ahora, si atendemos a esta tendencia natural a sobreestimar el peso epistémico de nuestras propias creencias, cabe recordar el llamado efecto Kruger-Dunning. Kruger-Dunning son dos estudiosos que publicaron en el año 2009 un muy breve artículo sobre estos temas. Según Kruger-Dunning, cuanto más ignorante y en general incompetente es una persona, se siente más segura de que no es ignorante, ¿no? Las personas, lo otro que señalan con Dunning, en mi página 11 estoy, las personas por lo general son particularmente incompetentes para evaluarse a sí mismas y además a sus habilidades, ¿se entiende? A sus habilidades o capacidades cognitivas. I skipped the rest of the page. I'm on page number 12, página 12. Dado lo anterior, entonces, parece que el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, entendida en el sentido estándar de ausencia de conocimiento, sino más bien la ilusión de conocimiento. Es decir, creer erróneamente que uno posee un conocimiento. Para los seres humanos que vivimos en comunidades de conocimiento hiperespecializadas, la ignorancia es inevitable. Pero dada la división del trabajo cognitivo, esta ignorancia no es necesariamente algo malo o algo maligno. Entonces, puesto que uno no es ignorante ni sufre de una ilusión de conocimiento en un dominio dado, o sea, el dominio en el que es un experto, la ignorancia sobre algún dominio no es el peor estado en el que uno pueda encontrarse, digamos. Si uno padece una ilusión de conocimiento, dado que tal ilusión lo disuade a uno mismo de explotar la estructura epistémica societaria, uno se ve impedido de superar la ignorancia relevante. Pero la ignorancia socrática, entendida como la conciencia de la propia ignorancia en un dominio cognitivo dado, permite que dicha ignorancia sobre algún dominio no sea maligna, mientras que la ignorancia obstinada, entendida como el resultado de una ilusión de conocimiento dentro de algún dominio y más allá de él, hace que la ignorancia sí lo sea. Bueno, voy directamente al epílogo para ir terminando. Voy a la parte número 5 de mi texto. Creo que todavía tengo otros 7, 8 minutos, ¿verdad? Ok, gracias, Víctor. Blastos estaba convencido de que para Sócrates el mejoramiento del alma se da moralmente a través de la acción recta e intelectualmente a través del pensar recto. Pero además creía que ambas cosas son estrictamente complementarias. De modo que si uno posee una, también debe poseer la otra.
Este es, en su opinión, el significado de la doctrina socrática de que la virtud es conocimiento. Aunque pienso que Blackstone está en lo correcto y que la identificación socrática entre conocimiento y virtud no debe leerse como un puro mecanismo teórico-intelectual, hay algunos estudiosos recientes, como Benson, que han tratado de argumentar a favor de la tesis de que uno puede conocer que una acción particular es valiente o moderada, por ejemplo, sin poseer de modo efectivo la definición que corresponde a tales virtudes. El de ejemplos tomados de Locke respecto de la valentía, el Eutifrón, la piedad, el Cármides respecto de la Sofrosine. En el Cármides, después de la primera definición de Sofrosine, después que esa primera definición ha sido refutada, Sócrates anima al personaje Cármides a que se examine a sí mismo para tratar de ensayar una nueva respuesta a la pregunta ¿qué es Sofrosine? De acuerdo con Benson, estos ejemplos muestran que Sócrates deja abierta la posibilidad de que uno sepa qué acciones son valientes, piadosas o sensatas, sin por eso saber cuál es la definición correcta de esas virtudes. Benson sostiene, además, que hablar de definiciones puede ser algo potencialmente confuso, ya que puede acarrear connotaciones anacrónicas acerca de la naturaleza de la definición. Además, Sócrates, o el Sócrates de Platón, nunca usa jorismos, el término favorito de Aristóteles para decir definición, y realmente usa otros términos, ¿no?, aristotélicos en el sentido de definición, como joros o de origen, etc. Eso está en un texto de Benson de 2013. Este tipo de enfoque tiene, en mi opinión, un aspecto muy atractivo, porque ayuda, creo, a entender que el Sócrates platónico no es una especie de maniático, digamos, que cree que la única manera de entender algo, como la valentía o la sensatez, pero también como que es un triángulo, ¿no?, es ser capaz de definirlo. Si Benson tiene razón, Sócrates también debe haber pensado que hay otro tipo de ingredientes, no mencionados de modo explícito, involucrados en la búsqueda del tipo de conocimiento que coincide con la virtud. Y si eso es así, la afirmación categórica de Blastos, según la cual la falla para encontrar una definición de aquello que se está investigando, dice Blastos lo dice en inglés, yo lo voy a decir en español, no solo es una derrota intelectual, sino un desastre moral. Es muy fuerte, ¿no? Resulta al menos un poco exagerado, en mi modesta opinión, desde luego. Pero la sugerencia de Benson también tiene algunos escollos. En primer lugar, si su punto de vista es correcto, hay que explicar por qué el personaje Sócrates sigue insistiendo en varios textos que él no menciona, como el Lisis, el Gorgias, el Menón, el libro 1 de la República, pero incluso en el Teeteto, un diálogo ciertamente de la vejez de Platón, en dar con la definición correcta. Y en esa insistencia pone de manifiesto algunos procedimientos lógicos incorrectos seguidos por sus interlocutores. Por ejemplo, la definición es demasiado amplia o demasiado estrecha. Quien responde confunde la enumeración de casos particulares con aquello por lo que se pregunta, que es precisamente lo que todos esos casos tienen en común y lo que los unifica, ¿no? El eidos, dice Platón claramente en ese pasaje bien conocido del Menón. Segundo, el ejemplo del Cármides es diferente porque ahí Sócrates no insta, no urge a Cármides a que examine la corrección de lo que está haciendo al intentar definir la sofresine en el marco de un método que debe seguir ciertos procedimientos lógicos, digamos. Lo que hace Sócrates es recurrir a algo que tiene poco que ver con tales procedimientos, examinarse a sí mismo, o volver a examinarse a sí mismo. Porque si Cármides es sensato, es Sofron, debe poder decir qué es la sofrosine. Como puede advertirse desde el comienzo de la conversación entre Cármides y Sócrates, a partir del pasaje 158b del diálogo Cármides, aquel, Cármides, advierte que no será capaz de decir en qué consiste la sensatez o sofrosine, razón por la cual pone en duda que posea sensatez o sofrosine. Finalmente, estoy terminando, lo que sostiene Benson acerca del problema de la definición tiene, creo, de nuevo, un problema. Si uno habla de definición, sugiere Benson, este es un modo demasiado aristotélico de presentar el asunto, ya que Platón nunca usa jorismos, el término favorito de Aristóteles para referirse a definición, ¿no? Un término técnico claramente aristotélico. Creo, sin embargo, que se trata de un enfoque completamente socrático-platónico en su origen, que es retomado y explotado in extenso por Aristóteles, sin importar que la palabra jorismos no aparezca nunca en los textos de Platón. Ese es mi punto. Si a la pregunta ¿qué es figura? Se responde lo redondo es figura, esta respuesta es desde luego incorrecta, ya que, como hace notar el personaje Sócrates en el diálogo Menón,
hay figuras que no son redondas. Por tanto, redondo no es figura, sino un cierto tipo de figura, no lo que es figura. Este argumento, desde luego, por supuesto, no es de Aristóteles, sino de Sócrates. Está en Menón 74b, líneas 4 a 8. La respuesta correcta a esta pregunta es la definición de figura, una lección que Aristóteles aprendió y desarrolló a partir de las intuiciones filosóficas del Sócrates de Platón. Si uno pudiera encontrar una suerte de término medio entre decir que no dar con la definición correcta no solo es una derrota intelectual, sino un desastre moral, como dice Blastos, por un lado, y argumentar que uno puede saber qué acciones son valientes, piadosas o sensatas, sin por eso saber cuál es la definición correcta de esas virtudes, podría explicar en qué sentido el conocimiento que se identifica con la virtud no solo puede ser un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento internalizado en la acción. Algo así parecido a un conocimiento práctico, cualquier cosa que eso signifique. Muchísimas gracias. Thank you so much for your attention. Muchísimas gracias al profesor Marcelo Boeri por su conferencia. Muy agradecidos, y pues ahora vamos a proceder. Tenemos bastante tiempo para preguntas y respuestas. Si gustan, ahí del lado derecho de su pantalla, ahí tiene el botón para levantar la mano. Entonces, si quieren, adelante. Adelante, yo los iré llamando. Algo que puede ser a veces medio difícil con una conferencia con tanta gente es que a veces nos da pena, pero adelante, tenemos bastante tiempo y oportunidad para preguntas. Adelante. A ver. Creo que hay preguntas. Miquel Solans, adelante. No sé si se me oye bien. Sí, oigo bien. Sí, nada. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho la conferencia. La verdad es que ha sido muy clara y muy iluminadora en muchos aspectos para los que trabajamos en cuestiones de epistemología platónica y socrática. Mi pregunta va dirigida o trata sobre el último tema que ha mencionado y que ya había mencionado al principio de su conferencia también, y tiene que ver con la manera de entender el papel de la definición en el saber moral, o propiamente en la virtud, ¿no? En el saber que caracterizaría la virtud. Mi pregunta es también medio comentario, y sería si, digamos, sería compatible decir que uno puede acertar sin tener una definición de justicia. Uno puede acertar en saber qué acciones son justas, y en ese sentido puede incluso llegar a actuar moralmente bien, pero sin embargo no tener la virtud porque no tiene la capacidad de acertar siempre, que es lo que daría quizás la definición. Y a la vez, quizá también junto con la definición necesitaría tener, y eso también es parte de mi pregunta, un saber que le permitiera aplicar esa definición en todos los casos de manera correcta. Entonces, no sé si podría establecer un tipo de gradación desde el que es capaz quizá de acertar hasta el que acierta siempre y en todos los casos conforme a la articulación, ¿no?, de una definición, etcétera. A ver, sí, gracias. ¿Eso es? Eso es, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Mira, en principio yo diría lo siguiente, ¿no? Mira, hay un sentido en el que yo creo que Sócrates piensa que el mecanismo, digamos, de la definición es un mecanismo, un procedimiento relevante, ¿no?, de conocimiento o de saber, incluso asociado a la virtud, digamos, por la sencilla razón de que por lo menos en algunos diálogos los objetos a ser definidos son virtudes, ¿no? Sensatez o moderación, justicia, piedad, etc., ¿no? Ahora, mi punto ahí es otro, ¿no? Es la siguiente idea, ¿no? Yo creo que lo que Sócrates está tratando de hacer o de presentar de un modo más o menos razonable es la tesis de que no basta con que uno sea capaz de dar una definición correcta de virtud,
cosa que por lo demás él dice que no es capaz de hacer, ¿verdad? Hay varios ejemplos en distintos diálogos, incluido el Eutifrón, algún pasaje del Menón, en fin, diálogos socráticos o algunos de esos diálogos que sirven para reconstruir la figura intelectual de Sócrates según cierto tipo de divisiones, que en fin, ya no son tan habituales, ¿no? Que por lo menos han sido desafiados por muchos estudiosos. Él en primer lugar dice expresamente, ¿no?, que él no es capaz de decir qué es la justicia o qué es la moderación, ¿no? Y que por eso pregunta. Bueno, eso puede ser interpretado desde el punto de vista de la, ¿cómo decirlo?, de la ironía socrática. En fin, hay toda una discusión ahí muy compleja, ¿no?, en la que yo prefiero en este momento preciso no entrar. Pero digo, en un sentido, aunque él diga que no es capaz de dar las definiciones correctas de virtudes particulares, parece que sí tiene cierto interés, ¿no?, de por lo menos hacer el esfuerzo de explorar para saber cuál es la definición correcta, ¿no? Pero ahí aparece a mi juicio el problema, ¿no? Porque yo tiendo a pensar, ¿no?, y creo que eso tiene base textual más o menos relevante en los diálogos platónicos que nos sirven para reconstruir la figura de Sócrates y también algún pasaje de Jenofonte. Sócrates parece pensar que no alcanza con dar definiciones correctas de estos objetos, que son objetos muy peculiares, ¿no? Porque ciertamente para Sócrates no es exactamente lo mismo definir lo redondo o lo triangular que definir la moderación, digamos, ¿no? Por la sencilla razón de que la moderación y en general las virtudes, como solemos entender nosotros la palabra, en el sentido de, bueno, esas excelencias o perfecciones morales, atañen de una manera más o menos directa a la acción. Entonces, lo que yo tiendo a pensar y quise tratar de argumentar o de explicar mínimamente, es que no alcanza con dar una definición correcta de qué es la moderación, algo que habitualmente no se consigue en los diálogos socráticos de Platón. En el Cármides, por ejemplo, que es el diálogo donde el objeto principal es saber qué es la sofrosine, pues no hay una definición que Sócrates parezca admitir de modo definitivo. Pero en el caso hipotético, ¿no?, si ex hipótesis eso fuera posible, parece que eso no alcanza, ¿no?, porque tengo la impresión de que Sócrates parece haber visto la posibilidad, haber visualizado la posibilidad de que uno sea capaz de dar una definición correcta de una virtud moral. Pero si uno no es capaz de incorporar ese contenido teórico al plano práctico, pues eso no garantiza que yo sepa qué es la moderación, ¿no? La moderación, a mi juicio, y creo que eso se ve con alguna claridad, al menos en mi texto número 1, que es el pasaje del Gorgias, pero hay un pasaje más o menos paralelo en el Menón a partir del 77 y 78. El desafío importante ahí es saber cómo uno hace para incorporar o para traducir o para convertir ese contenido teórico definicional a la acción, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo fuera capaz de dar una definición correcta de moderación? Platón da 2 o 3 definiciones más o menos, bueno, convincentes por lo menos, de qué es moderación, ¿no? Yo cité ahí 2 pasajes de la República en mi texto número 7. Bueno, uno siempre puede decir que, bueno, la República no es un texto que nos sirva para reconstruir la figura intelectual de Sócrates. Bueno, yo no estoy completamente seguro de esas cosas, ¿no? Eso se los dejo a los expertos en Sócrates y socratismo, ¿no? Es un texto que contiene muchos rasgos socráticos, contiene algunos pasajes donde Platón parece estar objetando también a Sócrates, desde luego. Pero claro, uno puede dar una definición correcta o una definición bastante aproximada, ¿no?, a las exigencias que se pide a una definición para que sea correcta. Pero si uno no es capaz de internalizar en el sentido de una acción correcta que corresponda con esa definición, yo creo que Sócrates no estaría dispuesto a decir que usted o yo somos moderados, ¿no? ¿Lo ve? Y eso yo creo que es parte de lo que Sócrates replicaría a Aristóteles si hubiese tenido la posibilidad de replicar a Aristóteles, ¿no? Yo creo que Sócrates estaba completamente claro, seguro, de qué quiere decir la primera objeción que pone Aristóteles en la secuencia de textos que yo presenté, ¿no? El pasaje ese, bueno, tan conocido por todo el mundo, desde luego, es el texto número 2, que es casi el comienzo de la Ética Nicomaquea, ¿no? El presente tratamiento, dice Aristóteles, no es en vistas de la teoría, como los demás, ¿no? No investigamos para saber qué es la virtud, sino para volvernos buenos, ¿no? Bueno,
Sócrates en principio coincide con ese acerto. En lo que no coincide es en creer que preguntar qué es la moderación es solamente quedarse en el aspecto puramente definicional. Ese es mi punto en contra de Aristóteles. Claro, si yo soy un virtuoso socrático, no puedo más que actuar virtuosamente siempre en todos los casos que así lo requieran, ¿no? Y ahí uno también puede ver, y eso quiere decir haber internalizado o incorporado a la propia acción, ¿no? El contenido teórico de la moderación, por ejemplo, ¿no? En fin, no sé si eso le sirve, pero es por ahora lo que tengo para decir para no hacerlo mucho más largo, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, para terminar con esto, ¿no? O sea, claro, si uno puede sospechar, ¿no? Que si uno está efectivamente en posesión de una virtud como la entiende Sócrates, no puede sino actuar siempre y en todos los casos de acuerdo con esa virtud, ¿no? Pero eso significa haber sido capaz de combinar o de confundir en algún sentido los aspectos puramente teóricos definicionales de la virtud de la moderación con mi acción concreta que va en la dirección de la moderación. Porque si no, ahí Aristóteles tiene razón, pero yo no creo que Sócrates hubiese pensado, si hubiese tenido la posibilidad de conversar con Aristóteles, que ese era el caso, digamos. Por eso el ejemplo de Aristóteles es muy bueno, digamos, en el contexto de su argumento, ¿no? Pero ese bueno. no es un típico tipo de ejemplo de argumentación, creo yo, que Sócrates hubiera admitido como razonable, ¿no? No estoy negando de ninguna manera, ¿no? que una acción virtuosa contenga o deba contener ingredientes de tipo teórico. Es inevitable ese tipo de ingredientes, ¿no? Es Platón, mucho antes que Aristóteles, el que dice que si yo no conozco o no sé qué es algo, no puedo saber cuáles son las cualidades de ese algo. Este es un lugar común después en Aristóteles, ¿no? Cuando quiere argumentar a favor de la prioridad lógica de la usía, digamos, ¿no? Y ese es un componente importante en el argumento general, ¿no? de Sócrates, que muestra que, por supuesto, el ejercicio definicional, proposicional definicional, es importante, el momento lógico es importante, desde luego. En fin, Bueno, nada muchas más por gracias ahora. Nada más por ahora. pues, por esa pregunta, Miguel. Y también cabe mencionar, también el profesor Boeri nos ha dicho que con mucho gusto recibe preguntas en inglés. So Professor Boeri is very happy to take questions in English as well. So if you wanna ask him, by all means, use the raise your hand function. Siguiente pregunta es de el profesor André Lax. Hola, André. Hola, Sí. André. Hola, Marcelo. Una pregunta sobre, a mí me interesaría saber si el pasaje de las leyes de Platón, donde Platón dice que, un momento, que él dice que la máxima, que la Sofía es la más grande de todas las armonías y define la ignorancia en términos de desacuerdo entre el placer y el dolor por un lado y el conocimiento por el otro lado. ¿Cómo se integraría a tu discurso? Si quieres integrarlo, obviamente es la cuestión también de la relación entre Platón y Sócrates. ¿Piensas poder hacer algo con eso o lo excluirías? A ver, yo no sé si te estás refiriendo exactamente al pasaje que yo cito en la nota 15 o algún pasaje Okay. paralelo, digamos. No tengo el... sí. Yo cito un pasaje... Es el pasaje del libro 3. Sí, tengo una idea del pasaje. Mira, la verdad, yo te soy muy franco, ¿no? Yo no tengo completa seguridad de cuáles son, digamos así, los aspectos del Platón maduro o tardío, si todavía podemos seguir haciendo ese tipo de divisiones. Yo creo que sí las podemos seguir haciendo.
no tengo completa seguridad de cuáles son los aspectos del Platón tardío que pueden reconocerse como socráticos o como teniendo ingredientes de tipo socrático, ¿no? Yo no tengo una idea del pasaje que tú mencionas. Yo cité otro pasaje, es un pasaje del libro 9, ¿no? Que a mí me suena un poco socrático o me suena conteniendo elementos socráticos en el sentido del tipo de distinción que hace ahí Platón. Estoy pensando en el pasaje del libro 9, 863c, donde Platón, ¿no?, argumenta que la ignorancia es la causa de errores, ¿no? Y él propone distinguir una parte de esa ignorancia que es simple, dice él, y causa errores leves, y otra que es doble, ¿no? Porque una persona puede ser ignorante y su ignorancia es sostenida o defendida no solo por su propia ignorancia, sino por la apariencia de sabiduría. O sea, cuando yo leo este tipo de pasajes en los textos tardíos de Platón, y yo cité este pasaje del libro 9 porque, en fin, es un pasaje que conozco especialmente y me parece que suena bastante socrático en el sentido de, digamos así, la ilusión de conocimiento, lo que Platón ahí llama apariencia de sabiduría. Como si uno supiera todo acerca de lo que no sabe nada. O sea, ese es el motivo, digamos, socrático que yo leo en un Platón muy tardío, como es el Platón de las leyes, ¿no? Pero, en fin, no tengo completamente claridad exactamente del pasaje que tú estás mencionando, ¿no? Sí, es 689 Okay. ABCD. A ver, desde la A al D, debería revisarlo con mucho cuidado, claro. Sí. Sí. No, porque lo que es interesante, te termino con decir, es que tú buscas integrar como la acción o el conocimiento en la acción. Lo que es interesante en ese pasaje del libro 3 es que él realmente, que es sorprendente, él define la Sofía y la Amatia en términos absolutamente no cognitivos. Claro. En Sí. términos como, psicológicos. Sí. Y entonces es un extremo que Sí. sería interesante saber si tiene Sí, relación. tengo idea del pasaje, pero como te digo, no tengo la precisión que tienes tú en este momento. Ahora, claro, mi punto es ligeramente diferente, ¿no?, a lo que tú acabas de decir, porque claro, yo no creo que el proyecto, cualquier cosa signifique de Sócrates, sea integrar el conocimiento en la acción. O sea, yo creo que Sócrates también puede estar hablando de formas de conocimiento que no se ajustan a lo que nosotros habitualmente entendemos por conocimiento. O sea, qué sé yo, uno puede pensar, un tecnites, por ejemplo, ¿no?, está en posesión de un saber cómo hacer algo, ¿no?, que tiene, digamos, un carácter práctico productivo, digamos. Ahora, uno debería poder exigirle, ¿no?, a un tecnites, a un artesano, que sea capaz de explicar por qué hay que proceder de una manera y no otra para que el producto sea excelente, por ejemplo, ¿no? Pero también debe ser capaz de explicar por qué hay que proceder de un modo y no de otro, digamos, ¿no? Esto en parte es algo parecido a lo que Wieland ha llamado en ese libro de 1992, ¿no? Platon Uniformen des Wissens, ¿no?, lo que él ha llamado conocimiento performativo, o en español diríamos realizativo, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí me parece complicadísimo lo que estoy diciendo, ¿no?, porque yo creo que operan una cantidad importante de prejuicios de nuestra parte. O sea, para nosotros conocimiento habitualmente es conocimiento proposicional en el plano de la discusión teórica que se vale de proposiciones. O sea, yo no me atrevo a decir esto, pero lo voy a decir de todas maneras. No me atrevo a decirlo en voz alta, ¿no? Pero claro, si, la idea de base, yo creo, del acerto según la cual la arete es una forma de frónesis o de episteme, digamos así, no permite hacer la distinción tan demarcada entre conocimiento por un lado y acción por la otra. ¿Lo ves? Sino, ¿qué quiere decir, no, Platón cuando dice, o Sócrates cuando dice, la virtud, la arete, es un conocimiento o una forma de conocimiento? Es muy difícil esto. Yo creo que esta dificultad ya la tenía el propio Aristóteles y por eso es que elabora, ¿no?, esa cantidad de argumentos que son argumentos muy refinados, ¿no? Pero que yo creo que Sócrates, si hubiera tenido la posibilidad de hablar con Aristóteles,
habría dicho por lo menos algo más o menos parecido, ¿no?, a lo que estoy sugiriendo. Es un poco arrogante de mi parte decir esto, ¿no? Pero claro, nosotros habitualmente decimos, bueno, una cosa, el conocimiento o el conocimiento en la acción. ¿Y por qué no pensar, ¿no?, que Sócrates integra, combina, mezcla en algún sentido, ¿no? No sé cómo decirlo. El conocimiento como nosotros lo entendemos, y en parte como lo entendía Aristóteles, cuando Aristóteles ancla el conocimiento en la pura teoría, ¿no?, y cómo eso se puede desgranar y se puede combinar o incorporar, digamos así, a situaciones concretas de acción. Es muy difícil, ¿no? Habría que tratar de argumentar mejor esto, pero tú te das cuenta más o menos qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. No es Muy una bien. gran cosa, como ves, Andrés, pero es una aproximación, ¿no? Mientras uno está tratando de entender estas cosas difíciles después de todo lo que se ha dicho, ¿no? O sea, en Sí, fin. sí. Sí. Muy bueno. Muchas gracias al profesor Andrés. Ahora tenemos a Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, ¿cómo estás, Alejandro? No sé si sos el Marcelo, mismo ¿cómo Alejandro, estás? es un Alejandro Martínez que conocí a fines de los 70 o Soy, principios de los 80. sí, Éramos tan soy el jóvenes, mismo, ¿verdad? Ah, soy qué el mismo. bueno. Bueno, un gusto encontrarte. Muchas gracias por tu exposición. Yo, Marcelo, tengo 3 preguntas muy concretas. Las 2 primeras se refieren a cómo debemos suponer a Platón, y la tercera, referida a cómo tenemos que entender nosotros el avance en los diálogos, ¿no?, en la conversación dialógica. Sobre Platón, primera suposición. Tenemos que considerar que para Platón, aquel que no puede explicar qué es la valentía, entonces no es valiente. Primera cuestión. Segunda cuestión, si aquel que es valiente, entonces sí va a poder explicar con precisión qué es la valentía. Y la tercera cuestión, Marcelo, es referido al diálogo. ¿Cómo podría llevarse adelante el diálogo, especialmente aquel que es refutado o que es cuestionado, si no se da cuenta de que realmente no está respondiendo a lo que Sócrates le plantea? Si no, dicho de otra forma, si no se diera cuenta de que efectivamente no está respondiendo de la manera en que Sócrates se lo reclama, el diálogo concluiría de manera abrupta, porque sería imposible de continuar, ¿no? Estas son las 3 cuestiones que Ok, quería compartir con vos. ok, gracias. Mira, empiezo por lo último, ¿no? ¿Cómo podría llevarse adelante el diálogo si el interlocutor o el interrogado habitualmente, ¿no?, en los diálogos platónicos no entiende lo que se le plantea? A ver, está lleno de ejemplos en los diálogos platónicos donde la persona interrogada dice, no entiendo, o no entendí, ¿qué mazón? Esa expresión aparece numerosas veces en varios diálogos platónicos, y no solo en varios de los diálogos platónicos tempranos que sirven, digamos, según cierta tradición interpretativa, para reconstruir la figura intelectual de Sócrates. Pero la maestría literaria, yo creo, y también filosófica de Platón, es lo suficientemente poderosa, ¿no?, para reformular y ordenar ese tipo de situaciones. En general, aunque el personaje Sócrates, de un diálogo como el Menón, donde el personaje Menón dice que, qué mazón, que no entendí lo que se me pregunta, el personaje Sócrates tiene, digamos así, por decirlo así, la suficiente paciencia y la suficiente actitud caritativa para volver a explicar el problema, ¿no?, para que la persona interrogada entienda, ¿no?, de qué se está hablando. Porque claro, una parte importante
del diálogo platónico y como procedimiento para llegar a la verdad de manera conjunta, exige que tanto la persona como pregunta, como la persona como es preguntada o como es interrogada, sigan conversando, ¿verdad? O sea, entonces, claro, es parte de la maestría de Platón para tratar de poner, digamos así, paños fríos o para tratar de resolver ese tipo de situaciones que podrían paralizar el decurso del debate dialógico. Y bueno, hay no pocos pasajes, ¿no?, en los diálogos de Platón, donde el personaje Sócrates, cuando el personaje Sócrates es el principal interlocutor, en que Sócrates, como personal interlocutor, anima, digamos, a sus interlocutores a seguir investigando, digamos, esto es, a seguir participando del diálogo. Yo creo que eso es algo perfectamente visualizado, visto, tratado por Platón con mucho detalle a este respecto, digamos. Esa es la pregunta más fácil de responder. Lo otro es un poco más difícil, ¿no? Explicar qué es la valentía es igual a ser valiente. Yo pienso que en principio uno debería pensar que eso es así para Sócrates, porque a pesar de lo que dicen algunos estudiosos muy respetados, yo sigo creyendo que el momento lógico-dialógico es absolutamente crucial, sobre todo al comienzo de la conversación, ¿no?, para tratar de distinguir entre los componentes cualitativos de un objeto y los componentes, por así decir, usando una terminología que no usa Platón, esenciales del objeto, ¿no?, en el sentido que comentaba recién a partir del pasaje del Menón 71 AB, si no me equivoco, donde es el personaje Sócrates el que dice esto, ¿no? Si yo no sé qué es algo, no puedo saber cómo es ese algo. O sea, si no sé qué es algo, no puedo conocer sus cualidades. Entonces eso es una aproximación muy importante, ¿no? Pero al mismo tiempo tiendo a pensar, ¿no?, pero desde luego no tengo completa seguridad a este respecto, ¿no?, pero tiendo a pensar, porque esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no?, que son muy exigentes. Varias de esas cosas tienen que ver con, bueno, ¿en qué consiste exactamente este tipo de material y cómo era efectivamente la personalidad del filósofo Sócrates, que nosotros reconstruimos fundamentalmente, creo yo, a partir de los diálogos de Platón, pero hay varios pasajes de los textos de Jenofonte que son muy importantes, ¿no?, como saben varias de las personas que están en esta sala, ¿no? Entonces, claro, esa es una primera parte, digamos así, del procedimiento de investigación, que es siempre conjunta, ¿no?, se ocupa de decir Platón, para abordar un problema, ¿no? Entonces, el momento lógico-dialógico, digamos así, es completamente imprescindible. Pero mi punto, en contra de Aristóteles, una vez más, es que Sócrates tiene que haber pensado que, aunque esa es una parte importantísima del debate, no es algo que se puede quedar únicamente en el plano del puro procedimiento lógico definicional, en el sentido de que una persona ha sido capaz de definir algo, pero no ha sido capaz de aplicar, por así decir, los componentes teóricos definicionales a su acción concreta. En ese caso, yo tiendo a pensar, y hay más de una línea donde Sócrates dice algo que va por este lado, que la persona solo cree saber qué es, por ejemplo, la justicia. Otra cosa es obrar con justicia. Pero claro, para obrar con justicia tú primero tienes que saber aproximadamente, ¿no?, ojalá con más precisión, qué es la justicia. Entonces, bueno, es muy complicado. Eso es parte del problema que yo tengo en este tipo de exploración, digamos. ¿Ves? Yo no creo, con lo que estoy diciendo, no estoy sugiriendo, ¿no?, que para el Sócrates platónico, o para Sócrates en general, como filósofo histórico, que decía, si no todas estas cosas, por lo menos cosas parecidas a estas, tiendo a pensar que el momento definicional, proposicional, de carácter de discusión más teórica, es muy relevante, digamos, ¿no? Ahora, claro, el punto de ahí puede ser muy interesante en este tipo de objeción que le pone Aristóteles, ¿no? Porque claro, Aristóteles, los ejemplos que pone de conocimientos teóricos son ejemplos tomados de habilidades cognitivas que van por el lado de habilidades o capacidades técnicas. La geometría, la medicina, etc., ¿no?
Pero claro, ese no es exactamente, ¿no?, el tipo de conocimiento, creo yo, sugiero yo, ¿no? Lo podemos seguir discutiendo, ¿no? No creo que sea exactamente ese el tipo de conocimiento, o no es solamente ese el tipo de conocimiento que Sócrates quiere combinar o identificar, mejor dicho, con la virtud. ¿Por qué? Porque las virtudes, como objetos de definición, si uno piensa en la moderación, en la justicia, en la piedad, pero pienso sobre todo en la justicia, digamos, que es una virtud que tiene además un carácter social, ¿no?, en el sentido de que es más difícil hacer justicia respecto de uno mismo, ¿no? El modo en que se despliega la justicia como una cierta excelencia del alma, una cierta perfección del alma, presupone siempre la presencia, ¿no?, de otros individuos en un cierto tipo de comunidad societaria, ¿no? Entonces, claro, no puede agotarse solamente en el saber que tiene que ver con el conocimiento geométrico, o incluso en el saber que tiene que ver con técnicas o habilidades técnicas, con technai, como dice el Sócrates platónico, que tengan un resultado efectivo, digamos así, ¿no? La technai propia del carpintero son las mesas o las sillas o todos los productos que tengan que ver con la techne de la carpintería, ¿verdad? Pero claro, los productos de la geometría son distintos, ¿no? Porque, claro, no son productos o no son resultados tan concretos o tan claros, digamos, por lo menos visto desde el punto de vista perceptible. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el producto de saber qué es la moderación? Bueno, es la operación correcta en el plano de las virtudes morales, en las situaciones concretas de acción que así lo requieran. Ahora, yo creo que la observación de Aristóteles es muy interesante cuando él dice, bueno, cuando uno aprende geometría, inmediatamente se vuelve geómetra. Cuando uno aprende qué es la justicia, porque ha sido capaz de dar una definición de justicia, no necesariamente uno se vuelve justo sin más. Eso presupone un cierto tipo de prácticas y de situaciones concretas de acción que así lo requieran, digamos. Y Sócrates, yo creo que estaría muy de acuerdo con eso. Estaría muy de acuerdo con eso, pero eso muestra, a mi juicio, desde el punto de vista de Sócrates, que el procedimiento que está llevando adelante Aristóteles es incorrecto, en el sentido de que él, Sócrates, aunque le da ese valor importante, ¿no?, al ejercicio definicional, sobre todo al comienzo, ¿no?, del abordaje del objeto, cuando el objeto son virtudes morales, es importante, porque además las virtudes morales como objetos a ser definidos son objetos muy peculiares, porque tienen siempre un anclaje directo en la acción. Eso no es lo mismo que pasa cuando tú te preguntas qué es un triángulo, digamos, o cuáles son las propiedades geométrico-matemáticas de los triángulos. Es otra cosa, ¿no? O sea, si uno suma 7 más 5 igual 11, que es el ejemplo que da Platón en el Teeteto, digamos, un juicio falso, bueno, alguien te puede decir solamente que estás equivocado, que estás, bueno, que eres un pobre individuo porque no sabe hacer una operación matemática tan elemental, ¿verdad? Estás equivocado. Pero cuando tú estás equivocado en el plano de las virtudes morales, eso tiene un efecto que puede ser devastador en tu acción y por lo tanto en tu vida práctica efectiva. Es algo que puede neutralizar, por así decir, de un modo decisivo, tu prosperidad vital, digamos. Y eso ayuda a explicar en algún sentido, ¿no? ¿Por qué Sócrates insiste tanto con esta idea de que la única acción moral es estar privado de conocimiento? Pero ahí de nuevo, conocimiento a mi juicio no puede ser únicamente conocimiento teórico. Hay componentes teóricos, desde luego. Esos componentes teóricos son los que nosotros necesitamos adquirir, digamos, para saber de qué tipo de cosa estamos hablando, de qué tipo de cosa del mundo estamos hablando, ¿no? En fin, no sé si esto te sirve, pero por ahora creo que no tengo más que hacer para dar espacio a otras preguntas o a otras personas que quieran hacer preguntas. In fact, I'm supposed that I'm able to take questions in English if and only if those questions are formulated calmly. And I will try to formulate a coherent and more or less reasonable answer in English or something near enough.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luciano Garofalo. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor Boeri, por su conferencia y por invitarme. Yo solo tenía una pregunta muy breve en relación a su texto 10 incluso, y escuchando todas las demás preguntas, lo que ha dicho. Y a pesar de lo que dice Aristóteles, digamos, Pacha Aristóteles, si uno piensa en ciertas afirmaciones como las que están en la discusión de la megalosijía o la magnanimidad en la ética Nicómaco, uno no podría decir que viendo allí cómo está la expresión de agnoia heautou, ignorarse a sí mismo, y que el que se ignora no es malo, sino está errado, que aquí hay como una herencia socrática más profunda de lo que uno pudiera avistar a simple vista. Eso era como si se pudiera relacionar. Mira, Luciano, yo estoy convencido de que Aristóteles, en distintas partes de sus textos, incluidos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los escritos de filosofía práctica, ética nicomaquea, ética eudemia, fundamentalmente, Aristóteles es alguien que es un filósofo que está en contra de Sócrates, pero inevitablemente para el propio Aristóteles, con Sócrates. Yo creo que Sócrates es una sombra que el propio Aristóteles, de la cual el propio Aristóteles no se puede desentender nunca por completo. Aristóteles, a mi juicio, tiene un esfuerzo consciente por distanciarse, por lo menos, de ciertos postulados, de ciertas premisas básicas de Sócrates y el cristianismo y el socratismo. Pero hay muchos de esos ingredientes socráticos que, a mi juicio, están presentes en los textos de Aristóteles. Por ejemplo, si uno lee las líneas iniciales de la Ética Nicomaquea, ¿no? Ahí hay una idea muy socrática, ¿no? Parece que todo el mundo tiende o aspira a lo que se le aparece o parece que es bueno. Esta es una afirmación que, cambiando lo que hay que cambiar, uno la encuentra en varios pasajes de los textos platónicos que nos sirven para reconstruir la figura de Sócrates. Por ejemplo, el Menón o el Gorgias. Seguramente hay otros pasajes, se me vienen rápidamente a la cabeza eso, en la idea de que nadie puede estar equivocado desde el punto de vista de Sócrates. Esta es una idea que aparece en el Menón, pero también en el Gorgias. Nadie puede estar equivocado en creer o en pensar que aquello que se le aparece como el bien y que coincide con lo bueno es algo malo por sí mismo. En lo que sí puede estar equivocado es en la creencia, porque las creencias pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? Y en ese aspecto yo creo que Aristóteles cree que Sócrates tiene toda la razón. Entonces, claro, el problema es cómo hacer para desarrollar un criterio o un conjunto finito de criterios para someter a análisis las creencias, ¿no?, que nosotros tenemos a ese respecto. En fin, es un tema larguísimo, ¿no? Hay varios estudios a ese respecto. Yo conozco algunos, no todos, por supuesto, pero hay muchísimos pasajes, ¿no?, en la Ética Nicomaquea donde esto es relativamente claro, al menos relativamente claro. Que Aristóteles está siempre discutiendo, muchas veces entre líneas, ¿no?, con algunas de las premisas básicas de Sócrates y el socratismo. Algunos de sus puntos de vista y del modo en que argumenta esos puntos de vista, digamos, yo creo que en algunas secciones Aristóteles triunfa, ¿eh? En otras no estoy tan seguro que Aristóteles triunfe. El descubrimiento socrático platónico de que la acción, como está indicado eso en un pasaje memorable, a mi juicio, del Protágoras, en las páginas finales del Protágoras de Platón, de que la acción tiene por sí misma una suerte de estructura teleológica. Eso es algo que Aristóteles compra en un 100%. Aristóteles nunca objeta ese tipo de cosas. Y eso no es un descubrimiento menor, a mi modesto juicio. Eso no puede ser un descubrimiento menor. Y eso está en los textos platónicos y quizá algún texto, seguramente, algún texto de Jenofonte también, que nos sirven para reconstruir la figura intelectual del filósofo Sócrates. Entonces, en ese sentido digo, ¿no?, que en muchos textos de Platón
o en varios por lo menos, perdón, que en muchos textos o en varios textos de Aristóteles uno puede encontrar, digamos así, ese tipo de, ¿cómo decirlo? Ese tipo de trato donde uno descubre que la idea de Aristóteles es ver cómo hace para refutar a Sócrates en sus tesis más radicales, pero al mismo tiempo no logra nunca desembarazarse, separarse por completo de lo que yo llamo la sombra de Sócrates en Aristóteles, exagerando naturalmente un poco, para darle un poco de vivacidad, ¿no? Ese tipo de discusión. En fin, es complicadísimo esto, ¿no? Pero por eso es tan extraordinaria este tipo de discusión y de exploración, ¿no? de investigación. En fin, a mí me parece extraordinario porque yo tiendo a ver ¿cómo decirlo? La discusión de este tipo de pasajes y de temas en general como una suerte de hilo conductor, ¿no? El origen del mal aparece siempre en Platón, a mi juicio, ¿no? Es una manera de decirlo, del origen del mal, ¿no? El origen de toda esta parafernalia, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que a partir de Platón nosotros reconstruimos la figura de Sócrates en sus premisas más importantes, ¿no? Después llega, por supuesto, a Aristóteles, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero esto después atraviesa toda la filosofía helenística, empezando por los Gracias, profesor estoicos Boeri. y los Creo que- epicúreos. Perdón. No. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más de Silvio Marino. Antes de que se nos termine nuestro tiempo. Adelante, Silvio. Sì. Grazie mille Marcelo. Mi senti? Silvio, parliamo l'italiano, la lingua del Dante. Parliamo un po' di italiano. La lingua di Dante che diciamo, a Firenze, io sono napoletano, ma posso parlare italiano, Marcelo? Parla. Sì, Ok. parla. Innanzitutto grazie mille per la Parliamo una conferenza. insalata mista delle lingue. Grazie mille per la conferenza e sono molto convinto delle cose, diciamo, del problema posto, cioè quello dell'accordo fra una conoscenza e un'azione, perché il problema per Platone è appunto, e penso all'Achete e penso al Gorgia, è quello dell'accordo fra i logoi e gli erga. Cioè Esatto. un agathos non è colui che dice una cosa e fa un'altra cosa, ma l'agathos è colui che accorda, no? Proprio in cui c'è un'omologia fra i propri logoi e le proprie azioni. E questo è il Lachete e anche nel Gorgia, no? Dove dice caro mio, io preferirei essere in disaccordo con tutto il mondo piuttosto che essere in disaccordo con me stesso, no? Una lira scordata. La domanda che vorrei farti è questa, cioè se noi pensiamo alla conoscenza non soltanto come a un contenuto proposizionale, ma come a qualcosa che determina l'azione del soggetto, cioè io conosco che cos'è la giustizia e quindi agisco giustamente. Questo non può portare a un determinismo psichico che giustificherebbe anche l'affermazione platonica, socratica in Platone, dell'udeis con examartanei, dove examartanei o amartanein indica propriamente l'errore tecnico. Nei trattati ippocratici è chiaro, l'errore, l'amartema è l'errore tecnico e quindi io non posso, se conosco la giustizia, non posso sbagliare tecnicamente perché ho un contenuto che non è tanto proposizionale quanto psichico che mi determina nell'azione. Era questa. Grazie mille. Ok. Io vorrei rispondere alla tua domanda in italiano, ma no. In spagnolo va benissimo. I miei errori in italiano parlato sono innumerabili. Mira, sí, efectivamente, el pasaje ese del Laques, hay un pasaje donde, si no me equivoco, Sócrates está conversando con Nicias, si no me equivoco. Sí. Y Sócrates le dice, oye, Nicias, ¿no te parece que nuestros logoi
no coinciden, o mejor dicho, al revés creo que es la pregunta, pero en fin, tú me puedes corregir. ¿No te parece que nuestras ergas, nuestras acciones, no coinciden con nuestros logos, ¿no? Tendríamos que hacer un esfuerzo por tratar de ver cómo hacemos que coincidan, digamos así. Ahora, sí, efectivamente, ¿no? Yo no estoy completamente seguro, ¿no?, que el logos, entendido como el conocimiento teórico proposicional, determine sin más la acción, ¿no? Porque es probable, se me ocurre, a partir de algunos textos, sobre todo textos de Platón, pero en fin, yo no he hecho la lista de esos textos, ¿no? Son cosas que tengo anotadas, pero que no las he presentado acá. Es probable que haya algún momento en Platón en que Platón haya hecho el esfuerzo por tratar de mostrar que, aunque en ciertos casos al menos, esa parece ser la situación, a saber, que el logos, o la teoría que ya tengo aclarada a partir de una reflexión, parece tener un poder determinante, como dices tú, en la acción. Él parece revisar también esa idea. Es algo que estoy estudiando todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es muy importante a mi juicio en Sócrates, que Aristóteles toma casi sin discusión de Sócrates, ese es uno de los ingredientes que me parece que, ingredientes socráticos que son incorporados al debate aristotélico, es la idea esta de que no alcanza solamente con tener una definición apropiada de una virtud. Hay que ver cuáles son las situaciones concretas de acción, digamos así. Porque para que se lleve a cabo la acción, y para que además yo lleve a cabo una acción determinada, yo tengo que tener el componente teórico proposicional definicional, ¿sí?, donde tengo cierta claridad al menos, pero para que eso ocurra, tiene que haber una situación concreta de acción que me exige a mí actuar de esa manera y no de otra, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? No sé si de eso alcanza, digamos así, ¿no? Después el problema del error, ¿no?, que tú decías que si tengo el logos, no puedo sbagliare. Bueno, esto está conectado con lo que te digo recién, ¿no? Tiendo a pensar, aunque no tengo forma de decir esto todavía de una manera categórica, que aunque el logos sea correcto, aunque aquello que he logrado en el plano lógico, teórico, definicional es correcto, termina, por así decirlo, termina de completar su corrección cuando es necesario que yo, como agente moral, aplique de manera correcta ese conocimiento teórico proposicional, de nuevo, a la situación concreta de acción. Hay un texto de Aristóteles donde Aristóteles parece ir por este camino. En el sentido, cuando él discute la frónesis en el libro 6 de la Ética Nicómaco, ¿no? Y cuando Aristóteles dice, completamente consciente de que frónesis y episteme son términos que Platón ya ha discutido largamente, y en ese proyecto, por así decirlo, por parte de Aristóteles, de resemantizar los términos episteme y frónesis, hay un pasaje donde él está concentrado en la frónesis donde parece ir por este lado, digamos, ¿no? En el sentido de que la frónesis, como forma de saber o de conocimiento, digamos, tiene la ventaja respecto de otras formas de conocimiento que comparte dos dominios distintos. Por un lado, el universal, en la medida en que dice lo que hay que hacer. Y por el lado, el particular, porque la acción lo es de lo particular, argumenta Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, yo tiendo a leer esas líneas del libro 6 de la Ética Nicomaquea un poco socráticamente, ¿no? En fin, no sé si socráticamente, pero sí, con una especie de influencia socrática en el sentido de decir, este es el esfuerzo de Aristóteles por tratar de conectar la teoría pura con la praxis pura. Porque para que haya un acto fronético, para que haya frónesis en una acción concreta, yo no puedo sino combinar esos dos aspectos. Y eso le permite al individuo que tiene frónesis, uno de cuyos ejemplos es
es Pericles, otro un buen juez, aclara Aristóteles. Eso es lo que le permite al buen juez, por ejemplo, bajar, por así decir, el contenido normativo universal al caso concreto de acción. Por eso los jueces son individuos que tienen que tener a la vista atenuantes de la acción o agravantes de la acción. En fin, Profesor, no sé si me fui demasiado por las ramas y no respondí tu... Pero bueno, diría eso por ahora, ¿no? Para dar espacio a alguien más. no, Podemos seguir perfecto. conversando, podemos seguir comenzando, Silvio. Perfecto. Pues como es difícil tantas veces, tantas preguntas, pero tan poco tiempo. Muchísimas gracias al profesor Boeri. Acompáñenme en agradecerle por esta conferencia y este favor que nos ha hecho. Los invito a que se mantengan al tanto de todo lo que hacemos aquí en la International Socrates Society. Gracias a Joy Chen, gracias a la Facultad de Filosofía en Rice, y esperamos verlos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Víctor. Again, my thanks to Don Morrison, and bueno, thank you so much. Thank you all for Gracias. coming. Nos veremos. Bye bye, Don. Bye, Bye. everyone.